Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, es jueves 11 de septiembre, despierta la bolsa Ángeles Lozano y lo hace con ganancias. ¿Son suaves? Son suaves, pero seguimos en racha, arriba un 0,23%, el IBEX 35 que se sitúa justo por encima de los 15.250 puntos. Vamos a ver qué está pasando por dentro, pues movimientos que son estrechos en la mayor parte de los valores. Para que se hagan una idea, lo mejor para IAG, compañía que ayer perdía un 3%, incluso algo más, y que hoy rebota un 0,65. Ferrovial gana un 0,6 y Repsol sube un 0,45. Ojo, que se nos cuela Inditex tras el subidón de ayer. Ahora se anota un 0,75% en 45,87. Hoy hemos visto cómo JP Morgan reitera su recomendación positiva sobre la compañía. Vamos con los que caen, que son pocos y además están cayendo muy suavemente. El Sabadell se deja un 0,24, Mapfre baja un 0,21, Indra ahora perdiendo un 0,3%. En el mercado continuo tenemos a OHLA, Obras con Huarte Laín, que pierde un 3%, Libertad 7 se deja un 2,95, Esquirrel Media baja un 2,9. Entre los que suben, Niesa Valores arriba un 2,25, Inmobiliaria del Sur gana 2 puntos porcentuales y aquí está Inditex ya subiendo otra vez, desatada, un 1,65% arriba, superando los 46 euros por acción en 46,27. Les recuerdo que Banco Central Europeo e IPC estadounidense de agosto son las claves de esta jornada en la que la prima de riesgo está en 58 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,24%. Europa despierta también en verde. Con subida del 0,13% para el Eurostock 50, del 0,06% para el DAX alemán y más destacado es el avance para el CAC 40 francés del 0,24%. En el CAC 40 nos detenemos con la Kering. Les contábamos que no tenía planes para adquirir la totalidad de Valentino hasta al menos 2028. Si vemos al título, sube ahora mismo un 2,59% en la bolsa de Francia, el valor más destacado dentro del selectivo francés. También tenemos noticias sobre Stellantis. Ahora mismo sus títulos suben más de medio punto y es que ha llegado a un acuerdo para vender su planta de producción EVM Motori a un grupo de inversores italianos. Sanofi anuncia el jueves que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha otorgado la designación de vía rápida a un medicamento suyo para el tratamiento de la degeneración macular. Vemos que ahora mismo sus títulos suben un 0,70% y también nos tenemos con las acciones de Crédit Agricole. Ahora mismo sus acciones más planas, pero en alza del 0,18% después de estar en conversaciones con Banco BPM para restituir el puesto de director general. Vemos el de DAX alemán que el valor más destacado es Sartorius con una alza del 0,93% y la que más cae ahora mismo es Rheinmetall con una bajada del más del 1%. Y en el Eurostock 50 ahora mismo la mayor caída está Naiden con una bajada de más del medio punto y la mayor subida también Kering destaca en Eurostock con una subida del más del 2%. En futuros americanos vienen en verde con un alza del 0,17 para el Nasdaq 100 y del 0,14 del S&P 500 después de conocer hoy que la directora de productos de Netflix, Eunice Kim, dejará la compañía. En las plazas asiáticas, las acciones de fabricantes de chips siguen extendiendo las ganancias después de ese buen hacer de Oracle ayer con esa presentación de resultados y esa previsión de negocio de la nube. El Nikkei de Tokio sube más de un 1%, el Hansen en negativo cayendo un 0,06% y el Kospi coreano ha cerrado la sesión con una subida del 0,90%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas y petróleo Brent en negativo. El West Texas cotiza en 63,52, petróleo Brent de referencia europea en 67,36, onza de oro cotiza en $3.666 y cruce euro-dólar 1,1690 desfavorable a nuestra moneda. Son las 9:05, esto es Radio Intereconomía. Yo
A la hora de hacer mi compra diaria, prefiero disfrutar de más calidad, más variedad para poder escoger, y para eso nada mejor que los supermercados del Corte Inglés, porque te ofrecen mucho más para ti y muchísimo más para tu compra diaria, más que cualquier otro supermercado. No solo en calidad, sino también en cantidad. Hay productos frescos y en variedad de productos y marcas para elegir, también mucho más en servicios exclusivos que marcan la diferencia, en productos locales, en productos sostenibles. Por eso yo siempre voy al Supercore, Hipercore y el supermercado del Corte Inglés, porque encuentro mucho más para mi compra diaria. ¿Que buscas un vino reserva edición limitada en el Corte Inglés? Lo tienes. ¿Que buscas una lubina de pesca sostenible? En el Corte Inglés lo encuentras. ¿Que buscas un jamón de bellota 100% ibérico y de la marca más exclusiva? Pues lo mismo. Y así todo lo que quieras, desde cualquier producto de cualquier marca, incluidos todos los productos marca El Corte Inglés Selection, ya los más especiales de una denominación de origen o también alguna indicación geográfica protegida, sobre todo en vinos, quesos, frutas y verduras, carnes, conservas vegetales o pescados. Y además cuentas con servicios que nadie más te ofrece, como su cocedero propio de mariscos o el corte y envasado al vacío de piezas enteras de jamón y paletas. Comodidad 100%. Si buscas mucho más para ti, mucho más para tu compra, ve a los supermercados del Corte Inglés. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y en la app. ¿Qué necesitas hoy? Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Hoy vamos a conocer datos de inflación en Estados Unidos. Se prevé que el índice de precios al consumidor suba un 2,9% interanual en agosto, a un ritmo más rápido que el aumento del 2,7% en julio. Inflación que vigila muy de cerca la Reserva Federal de Estados Unidos. Reunión la próxima semana y bajará tipos de interés. Y el Banco Central Europeo, reunión hoy y se espera una pausa en el recorte de tipos de interés. Lo hemos comentado con Gustavo Martínez, gestor patrimonial. Ya no es apetito por el riesgo lo que hay, sino lo que hay es, ¿cómo te diría? Es un miedo presionante a la inflación. Tú coges un billete de 50 euros y te das cuenta que su poder adquisitivo del que tenía un billete de 20 euros hace 5 o 6 años, es que prácticamente te da para lo mismo. Entonces, claro, dices, no, la vivienda se está disparando. Sí, la vivienda se está disparando, pero también por un problema de inflación. Tenemos los índices en máximos, tenemos el oro en máximo, las platas en máximo, el cobre en máximo, las commodities tirando. En realidad lo que hay es un miedo generalizado a que una posición de liquidez denominada en moneda fiat no hace más que deteriorar tu poder adquisitivo a futuro. El dinero disponible para invertir sube un 8,3% en 2025 y alcanza los 114 billones de dólares. La liquidez del mercado está marcando sus propios máximos de la mano de los grandes índices de Wall Street, y esto establece cierto colchón, cierta complacencia en la renta variable y también en la renta fija, donde hay tensión pero no excesiva. Lo estamos viendo en los bonos de largo plazo. Gustavo Martínez. O sea, no me cabe ni un ápice de duda de que los bonos se van a tensionar muchísimo más con el largo de plazo. Es decir, todos los días son un añadido más al tipo de interés. Es decir, el mercado no se muestra confiado con lo que está pasando en el mundo como para exigir riesgos bajos a los bonos, sobre todo cuando el riesgo más grande que tienes latente, que es el riesgo de inflación, pues está ahí. Y sabemos perfectamente que la inflación, algunos lo venimos tiempo diciendo, ha venido para quedarse. El 10 años en Alemania se coloca en el 2,64% y el 10 años en Francia está en el 3,45%. Atentos, porque Fitch revisa mañana la nota de la deuda soberana francesa. Si Francia pierde la AA, podría consolidarse el sorpaso a la prima de riesgo italiana. Con este escenario y a la espera hoy del Banco Central Europeo, dentro del IBEX 35, lo importante, ¿dónde lo tienes, Ángeles? Pues en Inditex, que vuelve a subir. Ayer recuperaba más de un 6% tras la presentación de sus cuentas. Hoy gana un 1,25 y cotiza en 46 euros justos por acción. JP Morgan ha reiterado su recomendación positiva sobre la acción y tenemos que fijarnos en Iberdrola, muy plano
el valor en bolsa en 15,74, apenas se mueve, a pesar de que tenemos noticia. Ha comprado el 30,29% adicional de su filial brasileña Neoenergia a su socio Previ. Lo ha hecho por 1.880 millones de euros. Alcanza de esta manera el 84% de las acciones de la filial y afianza su apuesta por las inversiones en el negocio de redes eléctricas reguladas. Recordemos que Neoenergia es la primera distribuidora de Brasil por número de clientes. Presta servicio a 40 millones de personas. Destacar que ahora están cayendo los bancos. A la cabeza Sabadell se deja un 0,95%. Vanguard, la gestora de fondos estadounidense, ha elevado su participación en el Sabadell al 4,67% en plena OPA de BBVA. En Europa, los protagonistas, ¿quiénes? Pues lo tenemos en Rémy Cointreau. Ahora mismo sus títulos caen un 0,13 en la bolsa de París, y es que Deutsche Bank ha confirmado su recomendación de venta para la empresa, señalando que los segmentos de cerveza y refrescos han superado significativamente al segmento de bebidas espirituosas. Merck, ahora mismo sus títulos dentro del DAX Xetra alemán suben un 0,28% después de que anuncie planes para abandonar sus operaciones de investigación planificadas en el Reino Unido, citando un entorno empresarial desafiante en el país. Sobre Mediobanca, BlackRock se ha convertido en el inversor más activo de Banca Montepaschi de Siena, aumentando su participación hasta el 5% según Consob, después de acudir a la reunión de abril con alrededor del 0,5% e impugnar la oferta pública de adquisición del banco. Ahora mismo sus títulos dentro de la bolsa de Milán, las acciones de Mediobanca suben más de un 1%. Rolls-Royce sube un 0,36% en la bolsa de Londres después de anunciar su compromiso para apoyar el desarrollo de los sectores de defensa en los estados de Australia Occidental y Australia del Sur. Y terminamos estos protagonistas con una empresa francesa, Technip Energy, sube un 2,87% en la bolsa de París después de anunciar hoy la firma de un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de materiales avanzados y catalizadores del grupo estadounidense Ecovys por más de 500 millones de euros. Y acabamos con recomendaciones sobre Unilever. JP Morgan mantiene su recomendación de compra sobre Continental. VS reitera su opinión positiva sobre esta acción, y sobre Saint-Gobain, JP Morgan mantiene su recomendación de compra. Hoy también muy pendientes del efecto Oracle, efecto en el sector tecnológico, pero cuidado, efecto también en el sector energética, porque todo lo que es inteligencia artificial conlleva un escenario con mucho más consumo de energía. Los expertos de mercado están viendo cómo el uranio se está calentando ante la expectativa de una reactivación, Eva Villanueva, de la energía nuclear. Es decir, de mucha más energía que precisa esa IA. En las últimas horas, la tecnología y las apuestas por la IA han disparado. Se lo estamos contando, esas expectativas de los operadores, así como las guías de consumo energético. Lo hemos visto con Oracle, que ha alcanzado máximos históricos con subidas del 36% tras esas exultantes previsiones de ingresos por la IA, un anuncio que desataba las compras del sector en Estados Unidos. Lo hemos visto en Asia, donde el protagonista ha sido SoftBank, por esa alianza además en Stargate que tiene con la estadounidense, y que por lo tanto incrementa esas estimaciones de los operadores a futuro. Y mientras los fabricantes y responsables de esos chips y de esa IA que demanda el mundo vemos que escriben su crónica de desarrollo, paralelamente los grandes inversores no dan puntadas sin hilo y miran al capital privado. De hecho, en las últimas horas también hemos visto como el fondo activista Elliott Management ha entrado en el sector nuclear de Japón. Con todo, el panorama de inversión se va reescribiendo, y es ahí donde esa clara evidencia de necesidad energética dispara y mucho lo que pasa en ese campo de la energía nuclear, y el uranio que lo alimenta está viendo un renacer. Lo estamos viendo en esos precios de uranio en Nueva York, donde en lo que va de año se ha disparado un 56% el precio. Y es que tras años de escepticismo, tras el desastre de Fukushima, el auge por esa inteligencia artificial parece imparable en torno a la energía nuclear y su combustible conocido como átomo celestial. Ahora, lo que prevé la Asociación Nuclear Mundial es que su demanda aumente en casi un tercio, hasta aproximadamente 86.000 toneladas para 2030, y que alcance las 15.000 toneladas para 2040. En lo que va de año, como decimos, el precio se dispara, pero lo estamos también viendo en los títulos de los productores de uranio. Tenemos a Cameco subiendo un 5%,
52% en el year to date, o Uranium Energy con subidas del 65%. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. ¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Inversión y finanzas en tus manos. Patricia García es socia fundadora de Macroyield y directora en el Máster de Finanzas en SEIC Business and Marketing School. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, el mercado bastante a la espera, ¿no?, de Banco Central Europeo hoy y a la espera también del dato de inflación hoy en Estados Unidos. ¿Qué esperas de estas dos grandes referencias? Bueno, de la referencia del Banco Central Europeo, la verdad es que está bastante descontado que va a haber una pausa, que va a mantenerse la pausa. Estamos cerca del objetivo de inflación. Además, las últimas referencias no implican un temor por parte del Banco Central Europeo. Por otro lado, el crecimiento económico en la eurozona tampoco está dando muchísimo miedo últimamente, con lo que esperamos es esa pausa, y que está muy descontada, con lo que puede ser una referencia que pase más o menos inadvertida, sobre todo porque los inversores de lo que van a estar más pendientes es del dato de IPC en Estados Unidos, que puede marcar un poco las expectativas que pueda generar los próximos movimientos de la FED. En cuanto al IPC en Estados Unidos, tampoco esperamos un gran movimiento de mercado a partir de él, porque los inversores están ya bastante optimistas respecto a que sí o sí van a bajar 25 puntos básicos. Powell viene dando pistas claras de que esto va a ser así. Alguno puede llegar a esperar hasta 50 puntos básicos, pero eso lo vemos mucho más difícil. Y bueno, el IPC, en principio, las señales apuntan a que puede haber cierto repunte, con lo que sí sería importante que el BCE, la Fed no se pase de esos 25 puntos básicos a la hora de recortar en esta reunión de septiembre.
cierto repunte porque vienen dando esas señales los indicadores de precios de los ISM. Es verdad que ayer tuvimos un dato del índice de precios de producción que sorprendió para mejor, es decir, moderándose, y bueno, esto quita un poquito de presión a la expectativa de ese repunte en el IPC. Creo que para los inversores va a ser mucho más importante esto que el BCE, que bueno, más allá de que podamos escuchar algo respecto a qué es lo que piensa Lagarde de esa incertidumbre política que estamos viviendo en Francia y esa presión, bueno, geopolítica que también está recibiendo Europa, más allá de eso, creo que el Banco Central Europeo no va a ser una referencia de interés en la sesión de hoy y que el mercado se va a centrar en ese IPC. Oye, el mercado también está muy centrado en la renta fija, en los tramos largos de la curva, que parece que soportaron tensión hace un par de semanas, pero ahora no sé si están algo más calmados, pensando que Le Cornu puede enderezar la situación y sacar nuevo presupuesto en Francia. Bueno, no creo que sea tanto por Le Cornu, porque la verdad es que el panorama para Le Cornu es bastante similar a las de sus predecesores. El Parlamento en Francia está dividido en 3 grandes bloques con muy difícil unión. Es muy difícil que él llegue a conseguir ese consenso. Bayrou casi lo consigue guiñándole el ojo a los socialistas, pero tienen cuestiones los socialistas o líneas rojas que como por ejemplo la reforma de las pensiones, que es muy difícil que un designado por Macron vaya a aceptar, sobre todo en la situación de deuda que se encuentra Francia. Así que pensamos más que esa moderación en los tramos largos viene más de esa expectativa de que la Fed vaya a bajar tipos o que pueda ser un poco más agresivo en su nuevo ciclo de recorte de tipos que en una idea de que Le Cornu va a solucionar los problemas en Francia. Oye, mirando valores, comportamientos concretos, Iberdrola anunciaba esta mañana la compra del 30% de su filial brasileña Neoenergia por cerca de 2.000 millones de euros. ¿Cómo ves la operación? ¿Tiene algún efecto en bolsa? Bueno, un efecto importantísimo no, pero es verdad que es una cosa positiva el que esté reforzando su posición allí. Iberdrola en Brasil es un referente muy importante. Además, para Iberdrola, Brasil es un componente importante también en su estructura de ingresos. Supone un 20% de los ingresos ahora mismo Brasil para Iberdrola. En Estados Unidos tienen sus más y sus menos con el tema de las energías verdes y a lo mejor ahora piensan ellos que es un buen momento para estratégicamente reforzar su posición en Brasil y así lo está haciendo. En Europa también uno de los valores protagonistas es Kering, después de posponer la opción de compra sobre el 100% de Valentino en plena reorganización. ¿Esto qué puede suponer, qué está suponiendo para la compañía y cómo es el sector del lujo? El sector del lujo está fastidiadillo porque está en medio de todo el huracán de aranceles, está con el asunto China, que era su gran, vamos a decir, su esperanza de oro, donde estaban recogiendo un montón de ingresos. Las relaciones con China cada vez están siendo más complicadas para la Unión Europea. También está en el punto de mira de otro tipo de aranceles también. Había sido un sector que había subido muchísimo y en los últimos tiempos lo que estamos viendo es que está perdiendo el favor del mercado. Kering es una de las empresas que había perdido ese favor del mercado, necesita una reestructuración. Yo creo que en esa reestructuración o en ese cambio estratégico están queriendo ir más despacio a la hora de hacer pasos hacia adelante, recomponerse primero y luego ya seguir en esos pasos hacia adelante o en esas mayores inversiones. Con lo que ese retraso, el mercado lo puede ver como
que tiene más problemas de los que incluso ya se estaban descontando, pero por otro lado lo pueden ver también como una opción prudente, y teniendo en cuenta que las valoraciones ya no son tan exorbitadas como hace a lo mejor 2 años, no tiene por qué resultar un daño para el valor, y quizá sí, todo lo contrario, porque se observe como una opción prudente para Kering. Ya, un par de cositas más. Inditex, ya con los resultados asimilados y el subidón de ayer también asimilado, ¿cómo ves el sector y cómo ves a la compañía en bolsa? Bueno, la compañía es de mis favoritas, es una compañía que está fenomenalmente gestionada. De vez en cuando nos pega un susto, porque es verdad que también tiene unas valoraciones exigentes, y muchas veces, bueno, pues uno se presenta al mercado y pega un pequeño susto, pero me parece un valor que incluso cuando pega un pequeño susto es para seguir confiando en él. El último susto fue que las ventas para este trimestre se veían un poquito más flojas. Ahora ha demostrado que se ha recompuesto, y bueno, dando la razón a eso, a que incluso en los sustos hay que mantenerse en este valor que está fenomenalmente gestionado. El sector no está tan boyante como Inditex, que es que Inditex, en mi opinión, sobre todo aquí en Europa, es el bastión de oro. Y luego estaba pensando yo, OPA, BBVA, Sabadell, habrá muchos accionistas de uno y otro lado que digan, ¿qué hago? Los del BBVA, oye, ante todo el ruido que hay, es mejor retirarse, vender, deshacer parte de las posiciones. Los de Sabadell, acudimos, no acudimos, mantenemos, ¿qué pasa en solitario? ¿Qué decirles, Patricia? Bien, la realidad es que en el mundo político que estamos viviendo, en general en el mundo, pero en España particularmente, es difícil hacer predicciones respecto a una operación que debería plantearse desde un punto de vista técnico, un punto de vista de competencia. No sabemos en qué momento se puede meter otra zancadilla, pero en principio pensamos que es una operación que puede hacer un banco más fuerte en España. A nosotros, como quizá consumidores de banca, nos pueda venir peor que haya menos bancos que compitan entre sí, pero para lo que es el banco pensamos que puede ser una buena opción. Además, tienen sinergias en el sentido de que Sabadell tiene más pymes, tiene más consumidor pequeñín, y que BBV estaba más dirigido hacia otro tipo de cliente, y que pueda ser una buena sinergia. A partir de ahí, para los de Sabadell creo que es una buena opción el entrar y acudir a la OPA. Para los del BBV, pensar en todo el follón que se pueden encontrar o posibles zancadillas. En principio pensamos que con todo lo que han aguantado ya, es muy probable que no les queden muchas más zancadillas que encontrar en el camino. Muy bien. Patricia García, desde Macroyel, muchísimas gracias por ese análisis. E iremos viendo y lo iremos contando desde aquí. Cuídate mucho. Un placer, como siempre. Gracias, Patricia. Hasta pronto. Gracias, adiós, buen día. ¿De qué te haces socio cuando te haces socio de BBVA? Te haces socio del banco líder en rentabilidad y crecimiento en Europa. Repetimos, los primeros en rentabilidad, los primeros en crecimiento. Es una oportunidad única y es ahora. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. Dato elaborado por BBVA a partir de los informes públicos correspondientes a junio de 2025 de los 14 principales bancos europeos comparables. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más.
El Pozo. 70 años siendo uno más de la familia. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos allá con el consultorio de bolsa aquí en Radio Intereconomía con Manuel Pinto, analista de mercados. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Y qué tal todos? Buenos días. Muy bien. El techo del oro, ¿dónde lo ves? Voy a saco directamente porque ahora escucho a todo el mundo hablar del oro. Ayer hasta en la cola del supermercado, ¿te lo puedes creer? Que estaban hablando de comprar oro. Yo me quedé flipada, digo, ya es lo último. Y claro, esto a mí me asusta. ¿Dónde ves el techo del oro? Bueno, la verdad es que no veo techo del oro mientras las políticas fiscales y monetarias sigan en el estado actual, ¿no? Hay muchas veces que comparo el oro con un amigo, ¿no? Un amigo en el que siempre hemos confiado, en el que cuando hay un problema le llamamos para, pues, llorar, ¿no? Y ante eso, pues, podríamos hacer un símil con la inflación, compramos oro cuando hay inflación, compramos oro cuando hay una tensión geopolítica, cuando hay una guerra, pero es que ese mejor amigo ya no está solo para cuando lloramos, sino también para salir de fiesta, y es que al final, pues, el oro está siendo el activo que más ha revalorizado en este 2025. Bueno, pues a ver, catalizadores, desde luego, pues todas estas predominio fiscal, el incremento de la deuda por parte de los gobiernos, la responsabilidad fiscal y política por parte de los países desarrollados, pues está generando que las monedas fiduciarias pues tengan cada vez menos valor y que los inversores cada vez pues decidan invertir en otros activos. Todo esto empezó en el año 2022, hay que recordarlo, cuando Rusia decidió atacar Ucrania y cuando Estados Unidos y Europa enseñaron sus cartas al resto del mundo, que fue ni más ni menos que la congelación de activos de Rusia en estas divisas, ¿no? Y esto pues lo que llevó es que a otros bancos centrales, ante el temor de que puedan ser unas políticas que adoptasen en un futuro contra ellos, pues empezasen a diversificar sus carteras, diversificar, por ejemplo, de euros, por ejemplo, de dólares, por ejemplo, de treasury americanos, ¿no? Que ahora hace un par de semanas el oro ya es el segundo activo de reserva de los bancos centrales, solo por detrás del dólar, y ya supera los treasury y ya supera el oro. Bueno, pues esto es lo que generó esa gran bonanza y esa gran demanda de los bancos centrales, y ahora le sumamos pues toda esta incertidumbre general, la inflación, que ya lo estamos viendo pues por encima del 3% en Estados Unidos, ahora también los recortes de tipos por parte de los bancos centrales, a lo que se sumará la Fed en las próximas semanas, esa falta de independencia por parte de la Fed, los ataques de Donald Trump, la debilidad del dólar, que yo creo que ya es estructural y que seguirá durante los próximos meses. Pues al final es que se han juntado muchas cosas positivas, igual que en el petróleo se juntaron a la baja, pues yo creo que en el oro se han juntado a la alza, y de momento, pues Susana, la verdad es que ponen un techo, el otro día decía Goldman Sachs, $5.000 de cara al 2026, bueno, pues es que no hay un techo, mientras que se siga imprimiendo dinero, la solución sea imprimir dinero y se vayan recortando tipos, es que no hay motivos para pensar que pueda bajar. Uh-huh. En este escenario hay algunos valores que están disparados por tema inteligencia artificial, como por ejemplo Oracle. ¿Cómo ves Oracle y el efecto Oracle? Tanto en otras tecnológicas, estoy pensando en un Infineon, en un ASML, como por ejemplo en tema de energía, ¿no? Porque todo lo que es IA va a suponer un reto muy importante para el sector energético. Tienes toda la razón, Susana. Mira, yo creo que, igual que hablamos, por ejemplo, en Europa de ese momento Sputnik, ¿no? Que hablábamos, por ejemplo, a principio de año con las reformas en Alemania y la emisión de deuda que iba a suponer pues grandes crecimientos de capital y que era un antes y un después, y todo lo que ha sido el gasto en defensa. Hablamos también del momento Nvidia. Y cuando hacemos y decimos sobre el momento Nvidia, hacemos referencia a ese cambio de paradigma que ya entran en algunas empresas en las que ya dejan de hacer lo que hacían previamente y empiezan a funcionar en inteligencia artificial. Y esto lo ha pasado mismamente a Oracle. Ahora ya
el mercado ha premiado pues ese crecimiento en la nube, infraestructura en la nube, también de aplicaciones en la nube, crecimiento de los pedidos en más de un 350%. Hay que recordar también que todo tiene riesgos. En el año 99 Oracle se fue de 9 a $40 y 3 años después estaba otra vez en $9. Pero a tu pregunta, estoy totalmente de acuerdo, Susana. Esto es una cadena de valor y para la cadena de valor ya hemos visto a Nvidia pasar su momento Nvidia, a Oracle pasar su momento Nvidia. Lo vemos, por ejemplo, en ASML, ¿no? En la primera línea, lo vemos en Taiwan Semiconductor. Pero ¿qué pasa con Europa? Al final nos hemos quedado muy rezagados de la tecnología en sí, de los chips, aparte de ASML y, bueno, pues la última fusión o más que la fusión, perdón, el incremento de la participación en Mistral, ¿no? En esta empresa de startup de Francia, pero sobre todo la energía. Y yo creo que aquí juega un papel también predominante España. Hay dos valores que lo hemos comentado en alguna ocasión. Hay dos valores que a mí me parece que pueden sacar provecho de toda esta boom de la inteligencia artificial, que son ACS y Solaria. Llevan años invirtiendo en centro de datos. Al final los centros de datos es clave para poder evolucionar y para que la inteligencia artificial, el consumo de energía pueda seguir fluyendo, para que no haya un cuello de botella en todo el proceso de la inteligencia artificial. Y aquí Solaria lleva invirtiendo años y está muy bien posicionada para ello, al igual que las infraestructuras que son clave, ¿no? Y en este sentido, pues tanto ACS como por ejemplo también Merlin para todo el tema de infraestructuras y de gestión inmobiliaria, pues también tiene un lugar predominante. Entonces hay muchos actores que todavía no han despegado tanto, lo hemos visto ayer en Oracle, y cuidado porque puede venir ese momento Nvidia para ACS, puede venir el momento Nvidia para Solaria o también para Merlin, pero son tres ganadores que tenemos en el IBEX 35 que yo creo que el mercado ya está empezando a premiar. Ya llevamos unos días con ACS subiendo fuerte, también con Solaria, llevamos tiempo diciéndolo, y yo creo que es aquí donde podemos rascar oportunidades interesantes dentro de la inteligencia artificial en el IBEX 35. Vale, mira, me empiezan a llegar las primeras consultas. Uno de los oyentes a través del canal de YouTube. Buenos días, ¿qué le parece Honeywell para comprar? Gracias, Honeywell. El ticker nos pone H de hielo, O de oro y N de nube. Bueno, toda la sorlla del oro, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, pues aquí, hombro, cabeza, hombro, ¿no? Después de una tendencia alcista, y además medio y largo plazo, podemos ver un hombro izquierdo, un hombro derecho, una cabeza, y esto totalmente, una vez que perdamos líneas de soporte en que vamos a ver dibujadas ahora, pues nos lleva a previsiblemente pues fuertes caídas que pudiésemos encontrar en Honeywell. Vamos a ponerlo un poquito más aquí, que una vez que ya hemos roto este hombro derecho, pues nos podría llevar, vamos a dibujarlo, a precios pues mucho más bajos, ¿no? Que ya serían niveles de soporte que hemos visto en anteriores ocasiones, cerca de los $200 por acción. Viendo la pinta a nivel técnico de Honeywell, pues la verdad es que creo que hay mejores oportunidades tanto en el mercado español como en el mercado americano para poder aprovechar el boom del predominio fiscal y ahora también del predominio monetario, y por tanto pues no sería una de las opciones que nosotros barajamos en estos momentos. Vale, voy con María, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Feliz día. Igualmente. Mira, quería preguntar por Intuitive Surgical para entrar. Y luego también he oído al analista, al señor Pinto, hablar de ACS y de Solaria. Y si cree que es momento ahora, porque veo que ACS está un poco alta, para entrar. Y si me da alguna pincelada de Novo Nordisk, que estoy dentro perdiendo, pues se lo agradezco. Muy bien. Nada más, lo que pueda. Gracias. A ver, ¿por dónde empiezas, Manuel? Venga, pues vamos por partes, que voy buscando todo esto. Venga, vamos con Intuitive Surgical. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Pues al final tendencia bajista de mínimos y máximos decrecientes. Un valor con estos niveles, la verdad, con esta tendencia, pues no es desde luego santo de nuestra devoción. Como decíamos, canal bajista en el que nos encontramos. Máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Ahora mismo pues ha intentado rebotar hacia la parte alta de ese canal bajista, está por debajo de las medias móviles, ADX fuerte que nos implica pues el mantener una tendencia, en este caso bajista. Bueno, pues la verdad es que entiendo que tiene la acción en cartera, pues una pena, ¿no? Porque viendo un poco también cómo hay otras oportunidades que nos merecen la pena
bueno, pues y que están subiendo en el mercado, pues no lo estamos aprovechando tanto. Bueno, yo me marcaría niveles de soporte en torno a los $434. Yo creo que, sin conocer mucho, ¿no? Esta compañía era de robótica, así, para todo el tema de equipos médicos, ¿no? Que se hablaba mucho sobre la robótica y las aplicaciones de la robótica en equipos médicos, pero desde luego viendo la cotización, pues no está sabiendo aprovechar ahora mismo estas circunstancias, ¿no? En cualquier caso, como decimos, $434 nivel de stop. Sí que es verdad que si consiguiésemos romper la tendencia bajista, yo creo que en torno a los 485, lo cual ya es un nivel bastante más alto, que es casi un 10% sobre la situación actual, pues sí tendría una pinta más positiva para aquellos inversores que puedan seguirla en un futuro, pero la verdad es que un poco negativo, ¿no? En este sentido, ACS, pues la verdad es que ha subido mucho, como bien nos decía nuestro oyente, ha subido, como vemos, de manera exponencial, una gráfica en la que realmente asusta, ¿no? De cómo vemos la evolución alcista de la constructora, pero al final es que tiene todos los vientos a favor. Tiene el viento a favor, como decíamos antes, de la inteligencia artificial, tiene el viento a favor de esa revolución de infraestructuras que estamos viviendo en el mundo y que le permite estar muy bien posicionada tanto en Estados Unidos para generarlo. Hemos visto proyectos como Stargate, hemos visto proyectos de Medio Oeste. Por ejemplo, Stargate pues ha supuesto para Oracle un incremento importantísimo en sus números. También toda la gira de Donald Trump por Oriente Medio, que ha supuesto grandes contratos y que también pues esto va a generar en la infraestructura beneficios a estas empresas que estén bien posicionadas. Lo vemos también, por ejemplo, en España o incluso en Alemania, ¿no? A través de Hochschild, que ese gasto en infraestructuras que hablaba el gobierno alemán desde principio de año, pues es una de las empresas mejor posicionadas para generar caja, ¿no? Así que, por tanto, yo, a pesar de ver esta gráfica y de estas líneas de máximos y mínimos crecientes, incluso tocando esta parte alta del canal alcista, sigo confiando en la constructora. Novo Nordisk, pues al final, ¿qué está ocurriendo? Mucha competencia, ¿no? Mucha competencia, fármaco de diabetes y obesidad. Al final, estas compañías, tanto Eli Lilly como Novo Nordisk, pues tuvieron la debilidad en sus acciones debido a que la FDA en Estados Unidos, porque había mucha más demanda que la oferta, dio como una situación de emergencia y permitió que otras empresas, sin haber llevado a cabo todos los pasos correspondientes de la FDA, pudiesen lanzar su fármaco contra la diabetes y obesidad a unos precios mucho más competitivos, y eso lo ha generado pues en el país predominante de todo lo que es diabetes y obesidad, pues una competencia muy alta, ¿no? Y esto lo que ha generado es que en un momento determinado, que casi Novo Nordisk tenía una capitalización bursátil como el PIB de Dinamarca, pues haya tenido una corrección tan importante. En los últimos días, pues estamos viendo que incluso hay recortes de empleo de casi 11.000 empleos que va a hacer de cara a los próximos meses ante ese menor crecimiento de los ingresos y así compensar un poco los beneficios, pero realmente pues no nos gusta, ¿no? Y la pinta técnica, como vamos a poder ver en pantalla, pues igual que hablábamos antes con Intuitive Surgical, pues se mantiene en este sentido, ¿no? Mínimos y máximos decrecientes, canal bajista en el que incluso estamos ya también por debajo de la media móvil. Bueno, es verdad que aquí en ese sentido la DX pues es un poco menos fuerte, lo cual pues puede mostrarnos que la tendencia empieza a debilitarse. También empezamos a ver niveles de sobreventa en el RSI, una divergencia, o sea que bueno, pues hay algunos aspectos técnicos que nos implican ser algo más positivos, por ejemplo, que en Intuitive Surgical, ¿no? En el caso en el que la FDA quitase esa emergencia para que este tipo de empresas no empezasen a ofertar el fármaco, pues aquí ya empezaríamos a ver mejores rendimientos, pero tiene mucha competencia, es el principal problema. Viendo la gráfica, pues bueno, vamos a mantener, yo creo que mantendría ahora mismo la compañía Novo Nordisk, podríamos tener un stop pues algo más hacia los 264, 265, todavía más en el medio plazo, y bueno, pues sobre todo si consiguiésemos romper esta zona de los 375, pues ya empezaríamos a cambiar a un tono más positivo. Mira, uno de los oyentes dice: buenos días, tengo Apple compradas a 238, con las últimas caídas, ¿cree el analista que comprar más para recuperar mejor sería una buena opción? ¿Qué tendría que vigilar y a qué precios entrar? Bueno, a ver, Apple, ¿qué ha pasado? Vemos aquí estas últimas velas bajistas, ¿no? Evento del 2025 en la que presentó sus iPhone, muchas críticas también por parte de los analistas tecnológicos, porque al final llevamos años en los que hay avances, pero tampoco tanto como podríamos esperar. Se está quedando rezagada del boom de la inteligencia artificial respecto a sus competidores. Es verdad que los iPods pues ya te permiten pues esas traducciones, ¿no?, simultáneas que conocimos el otro día, pero falta algo, ¿no? Falta más. Al final Tim Cook lleva más años que Steve Jobs como consejero delegado de Apple y se le echan falta que haya más avances en este campo, ¿no? Y eso es lo que está haciendo que la acción
pues creo que tiene un recorrido bajista aproximadamente en este 2025 del 2, casi 3%, ¿no? Mientras que vemos a los índices volar en este 2025, Apple se ha quedado más rezagada. Entonces, bueno, pues realmente hay otras oportunidades que están yendo mejor, otras acciones que están yendo mejor. Confiar en Apple, pues también es verdad que ha demostrado en la historia que es una compañía puntera y que seguro que se sobrepondrá a ello, pero al final también los aranceles están siendo una losa, ¿no? Todavía no se están reflejando los beneficios, pero aranceles a India, a China, las dos principales potencias de donde fabrica y por tanto subiendo los costes, pues esto puede perjudicar el precio de cada terminal. Así que vamos a ver, en cualquier caso, desde el día del evento hasta el día del lanzamiento, pues hay una corrección aproximada en los últimos 5 años de más del 2%. Veríamos a ver si esa corrección del 2% nos lleva a caída por debajo de niveles de soporte. Estamos viendo de Fibonacci niveles de 23.6, correcciones de niveles de Fibonacci de 23.6 que además coinciden con la media móvil en $220 por acción, lo cual pues ya sería un nivel que podríamos entrar, aunque sea con una pequeña parte. Pues es un poco confiar, ¿no?, en que pueda darle la vuelta a la situación, en la que hemos visto que sobre todo, pues más que los productos, los servicios están siendo lo que está liderando los crecimientos de los ingresos, y sí es verdad que hay que darle pues ese margen de error a Apple, porque lo ha demostrado, fue la primera empresa en pasar de 1 billón, de 2 billones, y ha sido Nvidia ahora la que lo ha conseguido en 3 billones, ¿no? Pero bueno, niveles de soporte como decíamos, y desde aquí pues es verdad que ya podemos ver si tira hacia arriba o, sin embargo, si marca una corrección por debajo de 23.6 y por debajo de la media móvil, que nos dé ya correcciones incluso hasta los $200. Voy a seguir con el consultorio 915331851, pero les venimos contando desde ayer, desde esa oleada de drones que violaba el espacio aéreo de Varsovia, cuáles están siendo las distintas reacciones. La OTAN ha avisado del riesgo de escalada tras la incursión aérea Rusia en Polonia, y Polonia, Eva Villanueva, ha puesto en marcha restricciones al tráfico aéreo en sus fronteras orientadas con Bielorrusia y también con Ucrania. Y ojo, porque se va a reunir el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cuál es la última hora? Pues la ultimísima hora es precisamente esa, lo acaba de decir el Ministerio de Exteriores, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir por esa violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia. Todo esto en un escenario en el que ya están en vigor esas restricciones impuestas por Varsovia al tráfico aéreo en sus fronteras orientales con Bielorrusia, gran aliado y amigo, desde ahí empezó la incursión de Ucrania, y Ucrania. Lo ha dicho el mando operativo en medio del aumento de la tensión un día después de esas incursiones con drones en el espacio aéreo de este país, que es miembro de la OTAN y que se contabiliza como la primera vez que un miembro de la OTAN, de la alianza, ha realizado de este tipo de disparos durante la guerra de Rusia en Ucrania. Las restricciones entraban en vigor anoche, se van a extender hasta el 9 de diciembre y las excepciones van a girar en torno a los vuelos permitidos, como también militares. Todo esto mientras el Ministerio ruso ha dicho que sus drones buscaban atacar instalaciones militares en el oeste de Ucrania, pero que no pretendían atacar objetivos de Polonia. Sin embargo, justo las restricciones entran en vigor en la previa de un día clave, porque mañana viernes Rusia tiene previsto emprender los ejercicios militares en Bielorrusia con tropas de Moscú y de Minsk en zona fronteriza con Polonia. Oye, esta tensión se está traduciendo de alguna manera en mayores precios del petróleo, en mayor precio también en el oro. ¿Se palpa tensión en algún tipo de activo? Bueno, lo que hemos visto principalmente han sido las empresas de defensa, ¿no? Que yo creo que los últimos 2 días venían corrigiendo, o sea, los últimos 2 meses venían corrigiendo parte de todo lo ganado, y ahora mismo pues hemos visto ese parón ante ese posible incremento de tensión. Desde luego que en el oro tiene también impacto. Yo creo que ahora mismo el catalizador que más está impactando en el oro pues está siendo pues las posibilidades de recorte de tipos. Ha subido incluso al 10%, un recorte de 50 puntos básicos, que será clave en los datos de inflación de hoy, que es yo creo lo que más está impactando ahora. Pero desde luego al final es un evento que es puntual, pero que es importante y que pues muestra un poco todo lo que está haciendo Vladimir Putin, todo lo incontrolable que puede llegar a ser,
y bueno, pues esa escalada de tensión que ya estamos viendo como algunos países de Europa empiezan a adelantarlo, ¿no? Pues Alemania otra vez el servicio militar, en Francia pues ya avisando a los hospitales que se puedan preparar, bueno, pues algunos avisos incluso de la Unión Europea sobre pues tipo de equipamiento que adquirir en las viviendas, ¿no? Pero bueno, esperemos que no pase más de todo esto y que ojalá pues termine pronto también Ucrania, aunque de momento la verdad es que lo vemos lejano. Ya, bueno, es lo que está pasando. Voy a seguir con los oyentes, me queda poquito tiempo. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Dígame. Muchas gracias por llamarme, enhorabuena por el programa. Gracias. Y me gustaría preguntar por Open, a ver, el señor analista, cómo ve el gráfico, y parece que ayer que dieron una noticia que hay un nuevo CEO y está subiendo bastante. Y me gustaría preguntar si sería buena estrategia, yo que estoy comprado a 4.30, si llegara a 10 o así, ejecutar la compra y por si luego recogen beneficios, poder comprar un poco más abajo, o a 8 o así, o dejar correr si sigue subiendo. Estupendo. Pues nada, intentamos ayudarle. El primer valor que me ha dicho, que no lo he entendido, ¿cuál era? ¿Lo primero qué? Lo primero que me ha dicho. Que ha habido un... Al final el mercado americano ayer han anunciado un nuevo CEO, no sé. ¿Pero de quién me ha dicho? Un nuevo directivo de Open. Vale. Open. Vale. ¿Me puede dejar escuchar por el teléfono? Estupendo, gracias. Oye, Manuel, ¿lo tienes ahí en el radar? Es que Open como... Digo, por eso digo, a ver si se me ha ido a mí un poco el... Al principio he dicho, digo, Apple, pero luego digo, pensado... No, porque con el CEO... No. Open, a ver, hay una empresa que se llama Opendoor, ¿vale? Que bueno, pues más o menos en los niveles que ha dicho, que le he entendido yo, que estaba por encima de 4 y que podía llegar a 10, que sería esta, y tiene el ticker Open. Bueno, pues es un poco lo más similar que me ha parecido entender, y aquí pues lo que podemos comentar pues al final es una tendencia de mínimos y máximos crecientes, una tendencia alcista importante, pues como vemos, ¿no? Exponencial de más de 45 grados, que al final pues está tocando en la parte baja de ese canal alcista que pudiésemos dibujar y que por tanto nos puede predecir que puede llegar a un poco más arriba, no sé si a los $10 si es que fuese esta empresa la que nos comentaba nuestro oyente. Pero desde luego en este tipo de tendencias pues hay que tener cuidado y hay que vigilar sobre todo los mínimos crecientes anteriores, que estarían en torno a los 4,50, y que por tanto pues ahí podríamos establecer los niveles de stop. Vale. Voy con más oyentes a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Nos preguntan por, mira, Iluminia. Es que este es nuevo. No, Illumina, en el Nasdaq. El ticker es I de Italia, L de Lugo, M de Madrid, N de Navarra. Tengo compradas y con pérdidas a Illumina. ¿Cree el señor Pinto que va a salir del pozo? ¿Merece la pena aguantar o me deshago de ellas? Bueno, a ver, periodo de consolidación el que estamos viviendo en estos momentos, pero aquí también podríamos, igual que comentábamos antes, pues ver y identificar un hombro cabeza a hombro después de una tendencia alcista, en el que pues está alargando, como podemos ver en pantalla, este hombro derecho, pero que todavía pues podríamos ver marcar caídas por debajo de niveles cercanos a los $89 por acción, lo cual pues ya implicaría que se pueda activar, ¿no? Y en caso de que se activase, pues desde luego que nos daría correcciones más importantes, ¿no? Y que hablamos de por debajo de los $80 por acción. Pues realmente pues yo creo que es importante los niveles actuales, sobre todo pues en el caso de que caiga, como decíamos, por debajo de los $93 por acción, sí que activaría ese hombro cabeza a hombro y ya nos iría más abajo, como decíamos previamente, en torno a los 80. Y en el caso de que no lo rompa y consiga desde aquí rebotar al alza, pues la verdad es que bien, porque el siguiente nivel ya sería $102 por acción y el siguiente ya los 112, ¿no? Así que los niveles en los que está cotizando en estos momentos son importantes para tratar o no ver si puede quitarse de esta consolidación, pues hay que esperar a ello. Vale. 915331851, más consultas, notita de voz. Hola, buen día. Soy Ricardo de Barcelona. Me gustaría preguntarle al analista
¿Cómo ve AMD? Estoy dentro de la acción, compré ayer a 161,58 y me gustaría saber, por encima de todas las cosas, soportes y resistencias y cómo ve la acción de aquí a fin de año. Muchísimas gracias por su colaboración. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos identificar en AMD? Pues en AMD vemos que después de una tendencia importante al alza, estamos dibujando ahora pues una bandera, ¿no? Una bandera que nos podría identificar como una posibilidad de continuación de la tendencia. Estamos rebotando desde esta parte baja, estamos superando ahora también la media móvil. Es verdad que dentro del no hay una consolidación importante del ADX, pero también podemos ver que el RSI empieza a dispararse, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo creo que ahora mismo mantener es lo más conveniente para aquellos inversores que puedan plantearse comprar, pues sobre todo la confirmación por encima de los $170, yo creo que sería el nivel en el que podríamos ver pues una mayor proyección, y niveles también que nos preguntaba un poco para vigilar a nivel de soporte, pues ya en el caso de que se diese la vuelta hacia abajo, ya no estaríamos hablando tanto de esa bandera que estamos identificando en estos momentos, sino de más bien una línea de tendencia bajista. Así que, por tanto, niveles a vigilar en torno a los 145, 146 dólares, y sobre todo pues la ruptura por encima de los 165, yo creo que mantiene esta tendencia que estamos viendo, al igual un poco que el sector tecnológico en general, desde el día de la liberación al alza. Vale. Oye, mira, y la última pregunta por Hermes. José Ignacio del Río dice, buenos, ¿podría hacer un análisis de Hermes? Las tengo con pérdidas del 15%. Bueno, vamos con ello. Yo creo que dentro del sector del lujo es la que mejor se está comportando. Ayer vimos los resultados de Puig, ¿no? Sobre todo pues en fragancias, donde el márgenes se están yendo más abajo, mucha competencia, hay que gastar mucho en publicidad en un sector como el lujo en estos momentos, y eso pues reduce los beneficios, ¿no? En Hermes, pues muy similar a lo que estamos viendo en Louis Vuitton, en lo que hablábamos ahora de Puig, situación a la baja en la que estamos viendo pues la debilidad, por un lado, del gigante asiático de China en el consumo de productos de lujo. También lo vemos en Estados Unidos. Francia, que es una región clave para los ingresos de estas compañías francesas, pues ya vemos el caos político en el que está metido, y ahora mismo pues la verdad es que no nos lleva a pensar que sea un sector en el que tener unas perspectivas positivas, ¿no? Bueno, creo que la tecnología, por ejemplo, en Estados Unidos tiene más. Creo que los países emergentes, creo que ahora mismo comprar un ETF de emergentes, que aprovechar la debilidad del dólar, aprovechar los recortes de tipos, aprovechar megafuerzas como puede ser la demografía, la inteligencia artificial, pues es una posibilidad importante, es una oportunidad importante. Oro, Bitcoin, plata, bueno, bancos americanos, pues creo que es otras oportunidades más interesantes de las que vemos en el lujo. Muy bien. Pues Manuel Pinto, analista de mercados, gracias por las claves, cuídate mucho. Un placer. Ha pasado volado. Un placer, gracias. Boletín informativo, y ojo porque les vamos a presentar en esa sección de empresas cotizadas a Cattenom. Sí, ha puesto en marcha, bueno, ya lo hizo en el año 2019, pero ahora lo va a ampliar, va a seguir creciendo con la mirada puesta en Latinoamérica, en México, Colombia, Perú, Chile.